El tema de hoy, un mejor pacto. Vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto que Dios ha dado en nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Vamos a hablar del alma y del corazón, porque el pacto está relacionado con un pacto en el alma y un pacto en el corazón. Estos son los versículos que vamos a explorar: Hebreos 8:10, Juan y Marcos 12. Las lecturas recomendadas para que ustedes se complementen, para que profundicen: Hebreos capítulo 8, para que ustedes allí hagan su estudio personal. Recuerden que estamos en el devocional conjunto, pero cada uno debe inclinarse delante de Dios, hacer su lectura personal y orar de manera personal. ¿Listo? Bueno, primero que todo quiero decirles en esta mañana que el pacto que Dios hace con sus hijos es un pacto que Él provee, no que el hombre ha hecho con Dios, sino que Dios ha hecho con los hombres. Son disposiciones soberanas. ¿Qué quiere decir esto? El pacto que Dios hace con sus hijos, con nosotros, es porque Él quiere, porque a Él le place y porque en su soberanía, en su sobrenatural amor, Él así lo ha dispuesto, ¿cierto? Entonces, sobre esta base nosotros tenemos que caminar, entendiendo que Él lo ha dispuesto y que nosotros o lo aceptamos o no lo aceptamos. Es un convenio que el Señor hace basado en su autoridad, que es absoluta sobre nosotros, que es máxima en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces nuestras intenciones no son claras al respecto. A veces nosotros no entendemos lo que Dios ha dispuesto, el convenio, ese trato y ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. En cuanto a seguirle y seguir los decretos que Él ha establecido y seguir sus mandamientos, que son buenos para nuestras vidas, que son como un deleite para nuestras vidas. En realidad los mandamientos y las leyes fueron diseñadas para nosotros deleitarnos, para nosotros alegrarnos, porque ya tenemos una senda, ya tenemos allí un sendero, un lindero por donde caminar. Nuestro corazón, a pesar de que Dios ha dispuesto estos preceptos, estos decretos para nosotros, tal vez nuestro corazón esté muy lejos de los caminos de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que evaluar realmente. ¿Qué es lo que en nuestro corazón hay y que le estamos entregando a Dios? Tenemos que evaluar nuestro pacto o el pacto que Dios ha dado en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 10, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Lo tenemos allí. Dice la palabra de Dios: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a ver el primer punto. ¿En qué consiste un mejor pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Vamos a verlo desde el alma. ¿Cuál es el pacto en el alma que Dios ha establecido para nosotros? Si vemos en la psicología, recordemos que nuestro ser está hecho de espíritu, alma y cuerpo. El alma es la parte psicológica de nuestras vidas, de nuestro ser. Es la parte cognitiva. En la psicología sostiene que la forma más eficiente en cuanto a superar dificultades
o en superar una conducta dañina que no es buena para nosotros, muchos creen que para poder liberarnos de esas conductas que no nos hacen bien, lo mejor es reprimir el deseo, ¿sí? Reprimir el deseo. Pero la solución del problema, la solución a nuestros problemas, no tienen que ver con reprimir los deseos. Vamos a irnos desde lo más elemental en la parte psicológica para entender en qué consiste el nuevo pacto. La solución del problema comienza cuando nosotros hacemos un trabajo en la psiquis, o sea, en mi parte psicológica, para comprender qué está pasando en mi mente y decidir sobre lo que hay en mis pensamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en mis pensamientos? Y así cambiar la mentalidad acerca de nuestros malos hábitos. No es atacar el deseo, sino atacar realmente en la psiquis, donde se lleva a cabo el proceso de la información, el pensamiento, ¿cierto? Y así cambiar la mentalidad acerca de una mala costumbre, un mal hábito que va en contra de Dios. Recordemos que el origen de los deseos, que eso ya lo habíamos estudiado hace mucho tiempo, el origen de los deseos, si queremos atacar los deseos, no vayamos al hecho de que los deseos están allí y tenemos que reprimirlos, no. El origen de los deseos son los pensamientos, se lleva a cabo en mi psiquis, porque los pensamientos alimentan mi vida emocional. Todo lo que yo pienso alimenta mi vida emocional, y esto es lo que impulsa mis deseos, ¿sí? Los pensamientos van a generar reacciones en mis emociones y van a impulsar mis deseos. Por eso hay que atacar el origen, no la consecuencia, sino el origen, la causa. Por lo tanto, reprimir los deseos no funciona, porque son decisiones que usted ya tomó en su corazón, ¿sí? Son decisiones que usted ya las tomó. Atento aquí porque seguimos basándonos desde lo psicológico para poder entrar a lo que es el nuevo pacto, ¿cierto? Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 5:28, dice: pero ahora yo les aseguro que el Señor Jesucristo dice, o asegura, que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales, por ejemplo, ya fue infiel en su corazón. O sea, si un hombre desea a una mujer en su mente, ya fue infiel en su corazón, ¿sí? O sea que los deseos o las acciones se llevan a cabo primero en mi mente, Entonces el gran problema que debemos superar de los malos hábitos es que por lo general quienes practican estos malos hábitos lo disfrutan y se podría decir que lo aman estar allí, aman satisfacer esos deseos. Por naturaleza nosotros, los seres humanos, tienden o están inclinadas más hacia hacer caso a los pensamientos de maldad, ¿cierto? A hacer lo malo. Por eso en la palabra de Dios dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Esto está por allá en Génesis, donde habla de la época de Noé, ¿cierto? La época en que Noé estuvo y que Dios lo sacó de allí antes del diluvio. Se hablaba de que el hombre constantemente en sus pensamientos deseaba, sino solamente el mal. Y así también en esta época, a medida que vamos transcurriendo en el tiempo y el Señor Jesús se acerque nuevamente
para su segunda venida, el mal se apoderará del hombre y de la tierra nuevamente. Porque el corazón del hombre se desviará completamente a hacer el mal. Y esto tenemos que nosotros evitarlo. Ya habíamos hablado de una mente reprobada. La mente reprobada será alimentada por los medios de comunicación, por las redes sociales, y usted tiene que cuidar su mente, cuidar lo que usted piensa. Por eso el nuevo pacto está relacionado con esto, ¿sí? Con esto. Debemos entender que en la psicología, entonces, la psiquis, lo que le llaman psiquis, en la Biblia se llama alma. El Señor Jesucristo vino a salvar almas. Y el alma está conformada por la inteligencia, los sentimientos y los instintos. Tenemos que cuidar, por lo tanto, estas tres características, y que deben estar influenciadas por el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Podremos superar entonces los malos hábitos, superar el pecado, estar en cosas que no agradan a Dios. Es simplemente eliminando el origen en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Que todo esto, la inteligencia, los sentimientos, tienen que ver con el alma, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido en el Edén, ¿cierto? El alma se había perdido y ahora con el Señor Jesucristo se ha salvado nuestra alma, ¿sí? Entonces, ¿de qué debemos alimentar nuestra alma? ¿Con qué información estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿Me estoy dejando contaminar? ¿Cierto? Estoy recibiendo esa información que me intoxica, que me daña. Tenemos que aprender a filtrar, a seleccionar y a cuidar nuestra mente, por lo tanto nuestro corazón. Si no hacemos esto, créame que no tendremos un buen resultado. Ahora vamos a hablar del corazón, hablamos del alma, ¿no? Es el pacto con el alma. Ahora vamos a hablar del corazón. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, en Hebreos 10, volvamos a leer Hebreos 10, que dice, leamos aquí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Allá hablamos de mente y de corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Listo? Eso es lo que estábamos leyendo en Hebreos 8:10. Entonces aquí menciona que este nuevo pacto será escrito primeramente en nuestras mentes, o sea, será escrito en nuestra alma, y después será bajada a nuestro corazón. Esta orden es intencional, lo que aquí se dice es intencional. Pero ¿por qué primeramente en nuestra mente? ¿Por qué en nuestra mente primero que todo? Porque la palabra de Dios debe hacer un trabajo transformador, renovador de nuestra mente. El trabajo que usted tiene que hacer primeramente es en la mente, en sus pensamientos. Y la palabra de Dios tiene la solución para nuestra mente. La palabra de Dios nos renueva, nos transforma en la mente. Por eso es importante que leamos las Escrituras, ya que es el alimento de nuestra alma, que nuestra alma necesita para transformar nuestra mente y nuestra forma de pensar, ¿sí? Y este ejercicio lo debe hacer usted personalmente, no es que solamente sea por el oír. Sí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios de manera personal, íntima, apartada con Dios, yo no voy a recibir esa purificación, esa transformación de mi mente para estar caminando bajo el nuevo pacto, ¿cierto?
bajo el nuevo pacto. Finalmente, aquí lo que hay que entender es que para cumplir lo que nuestra mente entiende como bueno, es necesario que amemos sus leyes, sus mandamientos. Muchos dicen, no, es que ahora la ley está abolida, que las leyes, hay unas leyes en la palabra de Dios que están abolidas, que tal cosa. Hay que cumplir lo esencial de todos los mandamientos. Todo lo que el Señor ha establecido para nosotros debemos cumplirlo, pero con un buen estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Haciendo esa exégesis, escudriñando, investigando. Todo esto debemos hacerlo muy juiciosamente. Si al principio no entendemos muchas cosas, no se preocupen. Hay que leer, porque en la familiaridad con la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien va convenciéndonos y nos va ayudando a interpretar la palabra de Dios. No se preocupe al final, simplemente hágalo, porque esto es alimento para nuestra alma y el alma está preparada. El Espíritu Santo de Dios es el autor de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él se encargará de que nosotros poco a poco vayamos asimilando el nuevo pacto en nuestras vidas. ¿Listo? El nuevo pacto en nuestras vidas. Bueno, ahora la gracia de Dios se ve reflejada en nosotros cuando, a pesar de nuestra naturaleza humana imperfecta, porque eso somos, nuestro corazón anhela fervientemente agradar a Dios, desesperadamente agradar a Dios, como Él desea ser adorado, alabado y seguido. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana va cambiando a medida que la palabra de Dios nos va transformando y va escribiendo en nuestros corazones las leyes. Recuerden que el corazón es lo que yo soy realmente, mis intenciones, lo que yo intento, lo que yo realmente quiero hacer, va bajando a nuestro corazón. Al final de todo, el pacto de Dios con nosotros se resume en esto: una relación de amor entre nosotros y Dios para nosotros. Marcos 12:30, vamos a leer Marcos 12:30 para finalizar. Marcos 12:30. ¿Ya lo tienen allí? Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que seguir la orden de Dios que ha establecido para nosotros. Si leemos Juan 14:2, dice también: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una relación de amor. El nuevo pacto es una relación de amor con Dios. Cuando yo entiendo y conozco quién es Dios, porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Por eso hay que primero estudiar, conocer a Dios, para poder amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Listo? Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para ustedes y para lo que tengamos que hacer en nuestras familias y en nuestras vidas.